Pero vamos a hablar hoy de palabras mágicas. Palabras mágicas. Hay primer testimonio. John Dee. John Dee era un astrólogo isabelino en el sentido de pertenecer a la época de Isabel I de Inglaterra. Que no a 1974. Claro. Ponía sobre el escritorio un tablero dividido en 100 cuadrados, en cada uno de los cuales había una letra. Y su ayudante, Edward Kelly, tenía otro tablero igual pero con números. Ahora, Kelly se concentraba en la observación de una esfera de cristal hasta que aparecía un ángel. Cualquiera puede hacerlo, basta con concentrarse mirando una esfera de cristal hasta que aparece un ángel, cosa que sucederá más tarde o más temprano, generalmente más tarde. Y entonces el ángel venía y le señalaba un número al tipo, y después Dee anotaba las letras correspondientes. Luego se comenzaba a leer el mensaje resultante de atrás hacia adelante, si me permiten la involuntaria rima. Y estas palabras pertenecían al lenguaje enoquiano, decía John Dee, es el lenguaje de Enoch, aquel que fue arrebatado a los cielos. Dictado, por cierto, por los ángeles. Ese es el lenguaje que hablan los ángeles. Parece que esa clase de mensajes eran muy efectivos. Aleister Crowley, aquel que fue reputado el hombre más perverso del mundo, el mago Crowley. El director de la secta La Golden Dawn, que medró en Europa por ahí. ¿De quién hemos hablado alguna vez? Pues Crowley usaba esta manera este lenguaje enoquiano de los ángeles. ¿Quiere que diga algo en enoquiano? Si se atreve. ¿De los ángeles? Hágase cargo de las consecuencias después. Eka sodolare ladgoho torsodu odo kikale gaa sodokare od sodameranu. A todos les dirá lo mismo, Dolino. Estoy esperando que alguno pregunte qué quiere decir. Vamos. Nada, ¿qué va a querer decir? No tiene el lenguaje de los ángeles, no tiene por qué querer decir. Basta con eso. Es un lenguaje que opera milagros. Eka sodolare, Parece Tano Cocoliche, ¿viste? Búrlese usted. Espere un ratito y ya va a ver. La atribución de poderes especiales a ciertos nombres y sonidos es desde luego muy común en las artes mágicas. Ayer, sin ir más lejos, hablábamos de la leyenda según la cual un grito puede matar a una ballena. Antiguamente se creía también en un nombre secreto que ejercía distintos tipos de poder. Los egipcios tenían un nombre que nadie conocía. En magia es muy común esto, que cada persona tenga un nombre secreto que es impronunciable, del cual se dice que, poseyéndolo a alguien, adquirirá poder sobre la persona a la que ese nombre corresponde. Dícese también de todos los objetos, esto es que cada cosa en el mundo tiene ese nombre secreto y aquel que lo conociere tiene dominio sobre esa cosa. Así es. También decíamos el otro día que los gnósticos creían, particularmente Basílides, en una serie de 365 cielos de divinidad decreciente, que tenían cada uno de los cuales numerosísimos funcionarios, cuyos nombres había que conocer prolijamente. De modo tal que la salvación se convertía en una mera demostración de memoria, ¿no? En todo caso de mnemotecnia. Me produce cierta familiaridad con la vida cotidiana. Es verdad, pero después de todo estamos condenados a aportar a cada momento pruebas de nuestra propia existencia. Pruebas que se llaman el documento de identidad, el registro, la tarjeta verde, el quit, el qué sé yo, y cosas así. Cosas que contribuyen a hacer todavía más desgraciada la vida. Pero bien, antiguamente se creía en un nombre secreto que dominaba el universo, y para el pueblo judío, por ejemplo, ese nombre era también el nombre de Dios. Y hay que decir que ese nombre de Dios era tan sagrado que se evitaba pronunciarlo. Se conocía por tetragrama, palabra de 4 letras. 4 letras que eran Yod, He, Bau y He otra vez. Los eruditos suelen pronunciar este nombre como Yahvé o Jehová. Pero solo se permitía pronunciarlo una vez al año. Según la tradición, los ancianos lo transmitían a sus discípulos cada 7 años. Y la verdad es que se ha perdido todo indicio del modo en cómo se pronunciaba en la época clásica. Hoy se usa también la palabra Adonai como sucedáneo de ese vocablo. Y
todavía más extraño que el tetragrama era el chemin forage. Chemin forage. ¿Qué era el chemin forage? Se preguntará usted, Rolón. Bueno, este extraño apelativo designa la fórmula de 72 sílabas empleada por Moisés para separar las aguas del Mar Rojo. Fórmula de 72 sílabas que empleó Moisés para separar las aguas del Mar Rojo. El 72 es un número que tiene una cierta significación mística. Hay un señor, Johann Reuchlin, que estableció esta relación entre el tetragrama y el 72, porque Yod vale 10, usted sabe que las letras son también números. Tienen equivalencias numéricas. Claro. Yod vale 10, G vale 5, Bau vale 6 y G vale 5 otra vez, y usted suma le da 26. Pero, si usted hace esta suma, Yod 10, Yod más G, 15, Yod más G más Bau, 21, Yod más G más Bau más G, 26, total 72. Con lo cual usted podrá abrir las aguas del Mar Rojo sin inconveniente alguno. El señor Israel Regardí daba unas instrucciones que ruego anotar a todos nuestros oyentes para utilizar los nombres poderosos. Al llegar el momento, dice, el mago aspirará lenta y vigorosamente, imaginando que inhala al mismo tiempo el sagrado nombre. Y acá, ¿no? Lo dibujará en el aire con letras de fuego y aspirando con fuerza lo introducirá en sus pulmones. Y lo hará descender por el abdomen, los muslos y las piernas hasta que le llegue a las patas. Todo su cuerpo quedará poseído por el fuego del nombre divino. Y luego, adoptando la posición del dios Horus, después le digo cuál es, expulsará el aire cargado de poder, imaginará que le asciende desde los pies y entonces pronunciará el nombre con un poderoso grito de triunfo. Y ahí no te para nadie. Ahí que te vengan a ganar al chinchón. Algunos budistas e hinduistas sostienen que la repetición prolongada de ciertos vocablos facilita el control del mundo espiritual. Los mantras. Los mantras. Estos son unos versos breves, o expresiones crípticas, o monosílabos, o resúmenes de oraciones, que se van recitando. Y para computarlas, se utilizan unas riestras de semilla seca, o de huesos de animales, y a veces de huesos de seres humanos también. Tengo aquí algo así como la lista de precios de los mantras. Si usted repite un mantra 100.000 veces, 100.000 veces, obtendrá la total sumisión de una persona. Me parece razonable como precio, ¿no? Razonable. Usted repite 100.000 veces la oración, total sumisión de una persona. Si usted repitiere la oración 200.000 veces, pues entonces tendrá poder sobre todos los fenómenos naturales, incluso sobre el tedio. Y si usted tuviera a gala repetirla 1.500.000 veces, por lo cual tendría que estar algo así como toda su vida, pues podrá hacer un viaje por el universo a placer. El famoso viaje astral. Es una ganga eso. Otras palabras mágicas eran los grimoires, ¿no? Que eran tratados medievales sobre magia negra, y ahí decía que para dominar completamente a una persona había que mirarla a los ojos y decir, estoy haciendo las operaciones espirituales indispensables para poder repetir esto sin risa. Café casita non cafeta et publica fili omnibus suis. Y es una especie de mezcla de cocoliche y de latín. Juego de niños, de esos que Sí. casa, casita. Café casita non cafeta. Sí. Agarrame la cabeza. Si usted lo que quiere es obligar a una moza a que baile desnuda, porque hay grimoire para todo. Sí. ¿Cómo hacer para obligar a una moza a que baile desnuda? Es muy sencillo. Sí. Basta pedirle en general. Tirarle unos mangos. Hay que pedirle que se vista, mire, en general. Basta escribir con sangre de murciélago la palabra frutiniere sobre pergamino virgen. Encima de la muchacha, encima del pergamino se coloca una piedra sobre la que se haya celebrado una misa y se entierra bajo el umbral donde deba pasar la muchacha. Que al cruzar el umbral, la niña sentirá el irresistible deseo de desnudarse, cosa que hará inmediatamente ante
la lascivia de sus miradas. El horror de su padre, claro. Claro, el horror de su padre y la admiración de sus amigos y favorecedores, que dirán, regardez-vous, qué pelleto que tiene la loca. Vestido estaba mejor. Yo creo que el hechizo destinado a someter voluntades ajenas es quizá la más infame de las artes mágicas. Es quizá la más infame, ¿no? Pero después de todo, ¿para qué va a ser mago uno? Sino para someter voluntades ajenas. ¿Qué otras cosas valen la pena? Hay una sola que vale más la pena que eso, que es someter la propia voluntad a los designios de una después de voluntad todo, superior. no otra cosa es la piedra filosofal. El encuentro, la transmutación no de los metales, sino del mismo alquimista. El alquimista se transforma en otra cosa, entra en un estado superior que consiste precisamente en dominar absolutamente la propia persona, el propio espíritu, la propia alma. Esa es la verdadera gran obra. La cristalización del cuarto cuerpo, decían algunos, ¿no? Pasar del cuerpo físico al astral, después al mental y después a lograr lo que se llama el alma. Eso es lo que dicen los burócratas de la alquimia, pero está mucho mejor que esa idea vulgar del alquimista, que es un tipo que tiene ganas de convertir ese cenicero en oro para irselo a vender a un gil. Sí, seguro. Bueno, esos no son alquimistas. Esos hay gente que lo logra. Hay gente que lo hace y vive de eso. Se llaman comerciantes. Respecto de sonidos que hayan provocado catástrofes o sucesos importantes, ahí tiene la destrucción de Jericó al toque de las trompetas. Vinieron los nietos, estaban los muros de Jericó, le tocaron la trompeta y adiós los muros. Eso se llama tocar la trompeta. El grito de los samuráis, ya que hablábamos ayer de los 7 samuráis. Cosa que se conserva, por supuesto, reducida a los efectos de cosas que pasan de la mitología a la práctica cotidiana en cualquiera de las artes marciales, ¿no? Como Claro. bien Rolón lo puede atestiguar aquí. Sí, usted no crea que uno hace por jorobar. Claro. El grito tiene un significado. El grito tiene un significado y algunos médicos, en cuyo testimonio no creo, dicen que el grito de samurái produce en quien lo escucha una baja de su presión arterial, lo cual por lo menos lo perjudica para una eventual lucha contra el samurái, ¿no? El tipo te grita y te derrota. Yo he sido samurái mucho tiempo, pero tuve que abandonar porque tenía un grito de lo más sonso. Yo lo único que no aprendía era gritar. No le salía el famoso... No, venía, lo miraba con los ojos como brasas al tipo. No le bajaba la presión al tipo. ¿Qué le va? No, se agrandaba. Esta caña me la vas a pagar vos. Bueno, también es cierto que los sonidos de baja frecuencia, como saben los operadores, pueden producir hasta la muerte de un animal. Se pone un animal preferentemente moribundo. Un animal anciano y enfermo. Moribundo, viejo, miserable y pequeño. Y lo somete, qué sé yo, a una baja frecuencia de 8 o 10 ciclos y el animal se muere, ¿o no? Depende. No, estaba pensando. Estoy recordando, vamos a recordar en público. No era sobre el grito de la ballena, sobre lo que yo quería hablar. Bueno, sobre esto, los árabes. Digo, después de haber terminado esta breve exposición sobre distintos modos de provocar hechos mágicos mediante sonidos. Pero eso, provocar hechos mágicos mediante sonidos, podría ser una definición poética de la poesía. ¿Qué otra cosa hace un poeta sino producir ciertas maravillas, operar ciertos prodigios mediante las palabras y los sonidos? Y en ese sentido los árabes, los musulmanes, creían esto así, no de un modo metafórico, sino de un modo real. Desde luego, el árabe
según dicen, es un idioma intraducible, como se dice en realidad de todos. Pero la raza árabe ha tenido siempre en mucho su idioma y ha respetado muchísimo a quienes bordan palabras. Y han creído que los poetas tienen ese poder. Pero no solamente de modo alegórico, un poeta tiene el poder, poeta o quien escribe, tiene el poder de despertar con las palabras enconos, amores, enemistades, amistades. Pero esto de un modo metafórico y para los árabes de un modo real. Se vio un famoso libro, el Hadikatul Hakikat, o Jardín Amurallado de la Verdad, de un muchacho Hakim Sanai, cuya sola lectura decían que servía para ilustrar el espejo del corazón. Bueno, ahí tiene usted... ¿cómo se llamaba? Me gustaría a nuestros amigos musulmanes que escuchan este programa. Digo porque toco de oído yo en estas cosas. Había unas poesías, que son poesías árabes preislámicas, que solían colgarse en la vecindad del areolito de la Cava. Es como unos papelitos que colgaban. Tienen un nombre, esas poesías que son medio románticas y qué sé yo, ¿no? Y también se le atribuía un mágico poder. Pero entonces, me parece fenómeno, Jorge, dedicar esta brevísima recorrida por las palabras que operan milagros a tantos poetas que han operado algunos considerables cataclismos en las ajenas almas. Naturalmente, y además de los poetas, Alejandro, sobre todo aquellos que generó la condición de poeta, recordamos una vez más a un amigo de este programa, que es su amigo Carlyle, quien habla de la condición heroica, es decir, de aquellos hombres que a través de su acción generan una modificación del mundo, y entonces él habla del héroe como santo, el héroe como militar, y en una categoría muy importante pone al héroe como poeta. Y estaba pensando justamente en esa época de la humanidad, en los albores del surgimiento de la especie humana sobre este planeta, en que eso era una verdad revelada, a tal punto que aquellos que marcan el rumbo de las creencias han llegado a decir que en un comienzo era el verbo, claro. Y esto es lo que origina toda la historia esta. Justamente esa lengua no es otra cosa que esa especie de viajera perdida que se nos quedó en algún lugar del camino para que hoy día esto de las palabras tenga un destino tan miserable como suele suceder día tras día, incluso aquí en la patria. Adelante la viajera perdida para todos aquellos como nosotros, después de todo, que trabajamos entreverando palabras. La frase. Ay, me lo olvidé otra vez. Pero lo escuchó de nuevo. Sí, pará. En serio todavía. No la puedo armar. Ya se acordaron. Es en vez de no sos la única con quien salgo. Sí. Estaba bien el ejemplo que diste la vez pasada, que yo me olvidé ahora también cuál es. Sí, no, el otro sí me lo acuerdo. Mejor dicho, me lo acordaba ayer. Sí. Al día siguiente. Un momento. Ahí lo mandaron. No sos la única, no es. ¿La sola? No. ¿Qué te crees? Bueno, no me la puedo poner. Bueno, estoy intrigado. Estábamos, sí, ya me lo voy a pensar bien. Bueno, ¿y qué hacemos entonces? Y está ahí la mina esperando. Está ahí la mina esperando. Se bañó, se perfumó. Andá, decile vos, Guille. ¿Qué quiere que le diga? Mirá. De parte tuya como sí, cosa mía. No, decile que... ¿Viste? ¿Qué le puede decir? Pero algo sensual, así seductor. No, para echarle fli. ¿Le echamos fli? Sí. Decirle que... Dígale que usted es coqueto, no busca sexo. Claro. Dígale que ella es muy linda, muy atrayente, muy glamorosa. Pero... Es demasiado para usted. Ahí está, decirle que es demasiado. Sí, claro. Que es demasiado para mí. Ella se merece algo mejor. Sí, anda a decirle. Bueno, sí. ¿Cómo se llama la mina? No me acuerdo. Lorena. Como era, dice Alejandro que eres demasiado para él. Me está mirando la mina, no entendió, no, quedó por la cabeza. Y si no se va, yo no puedo salir, loco. Dice que quiere una oportunidad. ¿Qué oportunidad de qué? Si es más fea que... Pero se bañó, Alejandro, se perfumó. Está bañada, Lola. De gente limpia, Pancho Ibáñez. Sí. Igual espera, mira ahora, negro. Mira, Estronati se está trazando una mina en la puerta. Sí.
Sí, a Lorena. O a Iván Rolón. No. Con Rolón no puedo competir. No puedo. Primero hay que estar estos dos. En serio, porque la verdad... Pobre Lorenita. Lorena, pero de Chubut. Interesante ella, Sí. pero Sí. es ahí cuando viene con todas esas cosas. A mí la verdad, yo no sé Vos, cómo... Jorge. No, yo la verdad, a mí esas cosas no. Yo no sé cómo alguien puede hacer algo así, Yo la verdad... Pero en serio, no. por un amigo, Jorge. No, pero igual, viste, no. No, ninguno. No, ¿ninguno va a ir? Bueno, me la llevo yo. Ah, claro, no, me la llevo Ahí yo. va Rolón, va Rolón. Voy. Llevar al Rolón. Sí, llevar a ¿qué la va a hacer? carecita. Soy el más nuevo, tengo que pagar derecho de piso. Bueno, vaya. Me voy con la fea. Anda con una gana de pagar derecho de piso.